responsable. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Aquí muy contenta de poderlos acompañar a esta hora, donde es tan importante hacer esta pausa en el día, con todos estos temas que tienen que ver con el mundo de la psicología y esta necesidad de entender su relación con el concepto de ciudadanía, con lo que somos como ciudadanos. Y por eso siempre agradezco a quienes hacen posible que nosotros lleguemos, que podamos estar juntos a esta hora, desde su casa, sus radios, sus dispositivos, en fin, sus radios por internet, para conversar con ustedes sobre estos temas. Así que agradecida a Jaime Lestar en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, Gregorio González en los controles y a ustedes, audiencia que nos acompañan cada edición del programa que permite, insisto, que a esta hora podamos hacer una pausa. Es muy importante, les recuerdo como siempre, que nos van a encontrar en todas las plataformas digitales como rcr750.com, en Twitter e Instagram, @rcr750. Recuerden que esta transmisión en vivo luego va a quedar grabada en el canal YouTube de la radio y ustedes van a poder consultarla y escucharla cada vez que gusten. El Facebook del programa, Psicología y Ciudadanía, y mis redes personales, Marisol Ramírez, y en Instagram me van a encontrar como marirami.sic y en el Twitter marirami_sic. A ver, hoy es 8 de septiembre, estamos comenzando ya el cuarto mes de este año 2022 muy particular, donde aún en pandemia y donde seguimos enfrentando cosas que, caramba, que nos ponen a prueba, ¿no? Nos ponen a prueba no solamente en nuestra respuesta como mujeres, como hombres, como ciudadanos, sino incluso nos ponen a prueba en cuanto a todo lo que es nuestra visión y nuestra manera de mirar la salud. Siempre recordamos que la salud no es solamente un tema físico, la salud integral, la salud completa de todo nuestro ser, lo emocional, lo físico, lo relacional, lo social, lo mental. Caramba, son aspectos, por mencionar los más generales, muy importantes. En días pasados, mis queridos amigos de la Federación de Psicólogos de Venezuela, organización que nos colegia, que además nos brinda la oportunidad de mantenernos como grupo, como gremio, los psicólogos egresados de las universidades de este país, de hacer allí vida para mantenernos, digamos, no solo actualizados, sino además mantenernos, al día en relación a una cantidad de situaciones que lamentablemente inciden en la salud mental del venezolano desde hace mucho rato. Mis respetados amigos, insisto, de la Federación de Psicólogos de Venezuela hicieron un comunicado público el mismo martes 5. Salió en las redes, ustedes lo van a encontrar, incluso en Twitter tienen allí, yo les dejé un poco la imagen, y ya luego, como siempre, les vamos a compartir todas las vías para que ustedes puedan tener acceso a esto. Este comunicado hacía mención a un problema muy serio, a uno de los problemas muy serios que está enfrentando, que estamos enfrentando todos. Esto no es un tema solamente de psicólogos, es un tema de mujeres, hombres, ciudadanos, en fin, y tiene que ver con la discriminación. Pero yo no quiero entrar en las profundidades sin antes presentarles, por supuesto, a la colega
que me acompaña y que además representa a la Federación de Psicólogos de Venezuela y representa al Tribunal Disciplinario de la misma, ¿no? Que es mi querida Isamari Arenas. Ella es doctora en psicología, especialista en psicología clínica. Ella es una investigadora en el área de todo lo que son las sexualidades, ya vamos a hablar de eso, y además, actualmente, como les dije, ella está haciendo un trabajo muy importante, porque está en el área del Tribunal Disciplinario de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Bienvenida, Isamari. Hola Marisol, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Isamari, contenta de poder contar, porque sé que moviste tu agenda y poder contar contigo en este espacio que creo que es muy importante para poderle poner en conocimiento a nuestra audiencia acerca de por qué, qué es lo que la Federación de Psicólogos y los psicólogos en general, pero sobre todo ustedes que tienen esta tarea en este momento, han encontrado con relación a toda a lo que es la sexodiversidad, es decir, a la posibilidad que tienen las personas de tener, caramba, una identidad, una opción sexual, caramba, libre, ¿no? Donde finalmente no sean violentados en sus derechos y mucho menos discriminados. Pero entonces, en ese sentido, yo quisiera darte la palabra para que tú nos pongas en contexto qué es lo que ustedes están encontrando, qué es lo que ha pasado, que seguramente la audiencia conoce muchos de ellos, pero qué es importante oírlo de una voz autorizada como la tuya. Gracias Marisol. Primero, bueno, darte de verdad las gracias por brindarnos este espacio. Como tú dices, sí, moví mi agenda, pero porque es muy importante poder contar con estos lugares donde divulgar lo que estamos haciendo desde la federación y sobre todo cuando ha sido un tema que de alguna forma ha estado un poco silenciado por los medios, silenciado por la cultura y que hoy en día se está comenzando a hablar. Entonces, cualquier minutico que tengamos para conversar de esto, pues bienvenido sea. ¿Qué nos hemos conseguido en la federación? Bueno, tal cual como estoy diciendo, nosotros vivimos en una cultura que es muy estigmatizante con la diversidad sexual, ¿no? Con el género en líneas generales y especialmente con la diversidad sexual. Y últimamente, en las últimas semanas, en los últimos meses, estos comentarios estigmatizantes, lamentablemente, habían llegado de parte de colegas o de parte de profesionales de la salud mental a medios de comunicación. Y entonces comenzamos a ver en distintos medios que esto aparecía hablando y promoviendo las terapias de conversión y bueno, esto hizo que tuviésemos por supuesto que plantarnos, que además creo que es un comunicado que debíamos, ¿no? Que como gremio debíamos hace un tiempo y bueno, se conjugaron todas las cosas para que saliera ahorita y mejor tarde que nunca, definitivamente. Así es, así es. Isamari, cuando tú hablas de esta sociedad estigmatizante en que vivimos, cosa que yo suscribo, y es estigmatizante en todos los sentidos. Cuando empezó el COVID, entonces eran los que tenían COVID, ¿sí? La gente que emigra, los migrantes, o los retornados, peor todavía, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que es muy importante hablar de esto, pero yo creo que como tú bien lo señalas, todo lo que tiene que ver con la identidad sexual, con la expresión de género y con la orientación sexual, se cometen los peores atropellos. Porque, ¿qué pasa, no? O sea, pareciera como que, fíjate, hablar de género en un espacio cualquiera puede ser un sujeto a críticas o que esto es desde un planteamiento exclusivamente feminista, pero no feminista desde el punto de vista proactivo, desde el punto de vista histórico, que es, sino como un desecho, como una cosa excluyente. O hablar de género puede ser inclusive asociado a temas que tienen que ver con posturas liberales acerca de la promoción o digamos como la invitación al aborto o qué sé yo, estas cosas, ¿no? O sea, pareciera que la gente maneja y además maneja más
rápidamente matrices de opiniones adversas, ni hablar de la identidad sexual y de la expresión sexual. Entonces yo, por ejemplo, esta mañana cuando seguía el hilo de la publicación de ustedes, veía que había personas, ¿verdad?, que se permitían decir cosas como, por eso solamente quiero hacer esta intro para plantear esto, ¿no? Está bien, nosotros tenemos que respetar los derechos de ellos, pero ellos tienen que respetar la libertad de nosotros de querer tener una familia, digamos, tradicional. La pregunta es atropellante, no solamente el tema, o más que la pregunta, la invitación es, se atropella de distintas maneras. Y cuando profesionales de la salud mental y la psicología se permiten este tipo de cosas, le dan el poder a la audiencia para también seguir reproduciendo estas matrices de opinión tan adversas. A mí me parece importante, Isamari, que tú que manejas esta área, hagamos una distinción muy breve acerca de estas tres cosas, porque yo creo que es importante para empezar que la gente entienda y se ubique. Aquí no estamos hablando ni de libertinaje, ni estamos hablando ni de promoción de ninguna práctica antivida, ni se está hablando sencillamente de, bueno, la locura del mundo, Sodoma y Gomorra. No, la audiencia tiene que entender de qué se trata esto. Entonces yo, a ti, que insisto, te respeto muchísimo, y como vas a autorizar, te pediría que nos hicieras un breve intro en relación a esto para darle cuerpo al comunicado. Vale. Mira, definitivamente hay unas posturas muy extremas sobre cómo entender el género, sobre cómo entender las diversidades sexuales, sobre cómo entender la sexualidad en líneas generales. Y lo primero que tenemos que saber y como internalizar es que la sexualidad es un elemento fundante del ser humano. Por ahí hay que empezar, ¿no? O sea, no hay ser humano sin sexualidad. Es básico, ¿ok? Es un elemento que nos constituye, que es parte de ser humano. Entonces, pensar que algo que nos constituye es patológico, ya por allí, bueno, hay que hacer un gran cuestionamiento, ¿no? Y esto no quiere decir que no hayan patologías en la sexualidad. Por supuesto que hay patologías en la sexualidad, pero algo que no se decide, algo que no tiene una trascendencia médica, algo que está comprobado que no tiene que ver con formas de crianza, con modas, algo que no se contagia, es algo que nos constituye. Entonces no podemos hablar de la sexualidad y las diversidades sexuales como algo patológico, ¿no? Como algo enfermo. Entonces aquí, bueno, esa es como una primera noción que hay que tener muy clara. ¿Qué pasa? Que históricamente esto se ha venido cuestionando mucho, bueno, por diferentes fuerzas, como la política, como la religión, etcétera, que creo que no es el punto como meternos acá a conversar, aunque seguramente saldrán, y se ha castigado cualquier tipo de sexualidad que no tiene por fin la reproducción. Pero entonces, ese es ese es el punto. Si no tiene por fin la reproducción, esto no es normal. Y a los seres humanos, por naturaleza, aquello que no es normal, y lo pongo así entre comillas, a propósito, nos genera mucho miedo. Y el miedo psicológicamente nos genera rechazo. Y entonces queremos salir corriendo de eso. Y una de las formas de salir corriendo de eso es decir, esta gente está loca, ellos lo están haciendo mal, yo sí lo estoy haciendo bien. Pero además hemos encontrado que como la sexualidad es algo que nos constituye como seres humanos y es algo inherente a todo ser humano, conseguir a otra persona que tiene una expresión sexual diferente a la mía, de alguna forma me regresa que a mí me puede pasar eso. por supuesto, Entonces genera una movilización interna muy fuerte y por tanto genera un rechazo muy fuerte. Esa es un poco así explicando, por supuesto, muy llanamente, el proceso que está muchas veces detrás de esta discriminación, ¿no?
consciente o inconscientemente, pero las personas al final lo que están es intentando defender su propia orientación y su propia identidad Sí, señor. Y la vida que llevan, además. y la vida que llevan. Entonces, ¿por qué libertinaje? Bueno, porque esta persona se expresa libremente y eso atenta contra lo que a mí me han enseñado. Entonces yo considero que eso es libertinaje. ¿O por qué pensar como ese comentario que tú resaltas, que está en Instagram, que es impresionante que un colega pueda decir eso? ¿Cómo alguien puede pensar que porque se defiendan los derechos de una persona, se están atropellando los derechos de otra? En ningún momento hemos visto un comunicado LGBT diciendo no hay que permitir el matrimonio heterosexual. No a los heterosexuales. Los heterosexuales son enfermos. Eso nunca ha sucedido. Nunca ha sucedido. Y Ni nosotros va a desde la suceder. Federación de Ni va a Psicólogos no establecimos un comunicado para decir la heterosexualidad está mal. No, no, nosotros establecimos un comunicado para decir la discriminación hacia la diversidad sexual está mal. Ahí es donde está la diferencia. Ahí eso es muy importante, Isamari, porque fíjate, eh, simplemente hago esta reflexión, ¿no? Si nosotros creemos que hay cosas que están, por ejemplo, como esta, tú lo decías con mucha claridad, algo que nos constituye, algo que además nos redimensiona, nos da la dimensión de lo humano, ¿no? Y está por todo lo que esto significa. Está mal. Entonces, fíjate que también entonces estamos dándole permiso a todas estas políticas discriminatorias de cualquier otra cosa que a cualquiera se le ocurra. Es decir, si yo no soy cristiana, si yo soy cristiana, todo lo demás está mal. Si yo soy vegetariana, todo lo demás está mal. Si yo soy, o sea, y son conductas, incluso no son constituyentes del humano, pero tienen que ver con mi capacidad de decisión y tienen que ver con mi vida. Entonces, darle espacio a cualquier tipo de discriminación, caramba, significa que le estamos dando espacio también en nuestra vida a cualquier tipo de violación, represión, cualquier expresión que violente los derechos humanos. Concretamente, con relación a las sexodiversidades, para mí es fundamental porque creo que esa es la esencia de la vida. Somos seres humanos, somos hombres y mujeres, y eso significa una capacidad relacional. Entonces, a partir de allí, lo que hago con mi sexo, cómo lo vivo, cómo me expreso, pareciera que entonces tiene permisos sociales. Y ahí empieza el problema. Entonces, Y voy a cambiar la palabra, no es solamente que tiene permisos sociales, es que tiene castigos castigos, sociales. por favor, por supuesto, claro. Porque si no te expresas como la sociedad quiere que te expreses, estás castigado. Y esto no solamente es para homosexuales o transexuales o bisexuales. Pensemos en un hombre que de repente es amo de casa, Ujú, que no claro, es el proveedor de la familia. así Es es. muy Y cosa cuestionado, que es es muy muy frecuente castigado, últimamente, cosa que es muy frecuente, es mal visto, es es, mal es, visto, es mal visto, es es etiquetado, mal visto. el sometido, el mantenido, y para ustedes contar para no entrar en estos Sí, comentarios, ¿no? Pero fíjate que en es el así. comunicado me parece fundamental porque ustedes comienzan diciendo la discriminación de cualquier persona por su raza, de lo que estamos hablando, credo, sexualidad o cualquier otro aspecto, vegetariana, el que sea, el que le Que sí. parezca, ¿sí? Afecta directamente el deterioro de la salud mental de las personas y de su núcleo social, conforme eso ampliado al tema de sus familias. O sea, lo que estamos generando es un estigma, o sea, estamos usando el poder del señalar para excluir y para el violentar, para decir además, lo normal es esto, ¿verdad? Tú lo decías y coincido contigo, comillamos lo normal porque nosotros, los psicólogos, los profesionales, nos cuidamos de hablar de la normalidad. Y la gente al final, y este tipo de cosas, genera una postura frente a la normalidad muy ligera, ¿no? Muy, Sí. me parece importante mencionar también un poco en este sentido, ustedes incluso hacen
referencia estupenda porque hablan de lo que la Constitución de la República Bolivariana, esto no es invento de nadie, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 21 establece que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, uno, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo o condición social, o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de la persona. El Código de Ética Profesional venezolano, en el artículo 26, el psicólogo debe prestar atención con igual grado de celo profesional a todos los consultantes, sea cual sea toda esta lista: nacionalidad, raza, sexo, credo, ideas políticas, o posición social. Y finalmente, cierro aquí para darte el espacio, APA, la Asociación Americana de Psicología, ustedes lo mencionan allí, establece no solamente los principios, sino que inclusive desde hace mucho rato se abolió, se consideró, se extrajo, se le sacó a la homosexualidad de las enfermedades mentales. Y nosotros entonces seguimos hablando de que esto es anormal y de que esto atenta contra el status quo de esta sociedad tan estigmatizada. Entonces ahí creo, mi querida Isamari, que valdría la pena en este proceso de mostrarme cuáles son esas inconsistencias en las que se cae cuando partimos de estos juicios. Mira, la primera inconsistencia es que como seres humanos, pero enfocándonos en la salud mental, como profesionales de la salud mental, nuestro norte es el bienestar del sujeto que viene a consultar con nosotros, e incluso no nada más desde la psicología clínica, ¿no? El bienestar del niño que está en el colegio como psicólogo escolar, el bienestar del trabajador cuando estoy en una organización. Si nuestro norte es ese, básico, desde el código de ética, desde lo fundante de la psicología, es el bienestar de esa persona que tenemos enfrente, partir de la discriminación, partir del yo estoy bien y tú estás mal, yo tengo la verdad y tú te tienes que corregir, ya es una falta grave frente a lo que implica la psicología. Ya desde allí partimos con un punto donde estoy desconociendo la realidad de lo. Y como psicólogos no estamos para hablar de nuestra realidad, estamos para ayudar a la otra persona, para acompañar a la otra persona a que construya su propia realidad, a que revise su propia verdad. Entonces, ya desde allí hay un planteamiento totalmente iatrogénico, totalmente contrario a los principios de la psicología, ¿no? Y de ahí para abajo, pues todo lo que vendrá será realmente contrario al bienestar de la persona. Además, mencionaste temprano, un poquito antes, y esto un poco quiero hacer esta mención para que la retomemos cuando volvamos del corte, y es el miedo. Porque evidentemente el miedo, que también es una emoción humana, es natural que la tengamos, ¿verdad? El miedo no solamente, el miedo nos protege también, no solamente nos advierte de situaciones de riesgo. Es entender que está bien que usted pueda tener miedo por toda esa afirmación que tú decías, no solamente el miedo de lo que es distinto de mí, sino, y yo, es como, me puede pasar a mí, le puede pasar a mis hijos, le puede pasar, ¿sí? Muy bien, pero de ahí, de ese tratamiento del miedo, a pasar a estas prácticas que de alguna forma no solo es que condenan, ¿no? Sino, como tú bien decías, castigan, sino que además pretenden validar el que hay un algo que es el deber ser, lo normal, ¿sí? Es lo que es sencillamente inhumano. Y para mí es inhumano, no es solo irresponsable, sino es inhumano. Y sobre ese punto yo quisiera volver, Isamari, porque prácticas, terapias de reconversión. ¿Sabrá la gente, nuestra audiencia, exactamente cómo distinguir esto de conversión o de reconversión? No importa cuál sea el término, ¿no? Para curar este mal, ¿tendrá nuestra audiencia claridad acerca de qué es esto? Y podrá estar alerta ante este tipo de cosas para denunciarlo y para hacerle frente a esto. Me parece que sería interesantísimo poder escuchar tu opinión.
tu opinión, que además que representa a un gremio entero, en relación a esto. Así que vamos al corte, tú sabes que el tiempo de radio es muy breve, y abramos con este comentario. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ustedes podrían alertar a partir de este comunicado a la audiencia para reconocer estas cosas? ¿Sí? Ustedes no se muevan de allí. Regresamos con Isamari Arenas, doctora en psicología, miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación de Psicólogos de Venezuela, que nos está acompañando para aclarar, iluminarnos en relación a este tema tan importante, no a la discriminación. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya es solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola,
Les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos, audiencia querida, con la doctora en psicología Isamari Arenas, conversando sobre un tema muy, muy interesante que tiene que ver con la discriminación de las sexodiversidades y cómo, por ejemplo, la Federación de Psicólogos de Venezuela se planta y ¿cómo se llama? Se manifiesta totalmente en contra de estas prácticas que en muchos casos han sido, digamos, actividades lamentables de profesionales de la salud mental. Isamari, tú decías una cosa que me parece importante para la audiencia precisar, el miedo, porque es verdad, detrás de toda esta discriminación y esta cosa hay como una cosa temerosa, ¿no? Y me puede pasar a mí, mis hijos, y ¿qué es esto? LGTB más Q, en fin, ajá, y ¿cómo es esto de no binario? Y ajá, ¿y será que yo soy LJM? En fin, todas estas cosas que pueden pasar. ¿Cómo hacerle frente a este miedo? Yo creo que la información es importante, pero desde el lugar y de tu experticia, ¿qué cosas podríamos comentar en relación al manejo de este miedo? Mira, digamos que el miedo se va a manifestar en cada quien de una forma muy particular, ¿no? Quizá la mayor recomendación que yo pudiese dar es si usted tiene unos sentimientos muy fuertes, porque a lo mejor no ubica que es miedo, pero si usted tiene unos sentimientos muy fuertes de rechazo, de discriminación, de intolerancia, de yo no puedo con esto y llámese esto cualquier cosa, otra persona con otro color, con otra raza, con otro credo, con otras creencias, con otra sexualidad, quizás es momento de pedir ayuda. Quizás es momento de ir a terapia y revisar qué está pasando, que eso me genera tanto rechazo. Porque vivimos en un mundo que es diverso. Y si yo tengo este nivel de rechazo frente a otra persona que me permite insultarlo, que me permite cuestionar su existencia, que me permite incluso preferir que no exista,
hay algo que tengo que revisar dentro de mí que no está funcionando bien. Y es un poco entender que entonces el problema quizás es mío y no del otro. Y buscar ayuda. Importantísimo esa observación que haces, porque es un volver sobre mi propia observación. Es detenerme a este rechazo a ultranza, ¿no? No me gusta, no puedo, no. Es observar que algo me pasa a mí, ¿sí? Algo me pasa a mí y que la responsabilidad, en todo caso, es mía, no es afuera. En esa misma línea, mi querida Isamari, fíjate, aquí como ustedes lo mencionan, ¿no? La llamada terapia de conversión o reparativa o reconversión se proponen curar, entonces hacen ustedes una lista importante, la homosexualidad, la transexualidad y cualquier otra expresión de la sexodiversidad. Hay mucha ignorancia al respecto. Y no solamente mucha ignorancia natural, si lo quieres ver así, sino que la ignorancia atamizada por el miedo, pues menos información voy a buscar. En este caso, fíjate, ¿sobre qué cosas, sería interesante precisar cuáles son los principios de cualquier profesional que, discúlpame, pero creo que se perdió el tiempo con este profesional de la salud mental, que puede ofrecer algún espacio de esta naturaleza para curar? No. En palabras ya, no. Nadie puede ofrecer curar la diversidad sexual. Primero, porque no es una enfermedad. Eso es. Imagínense que usted va a un lugar donde usted le ofrezcan curarse su heterosexualidad. Va a salir de allí corriendo. Igualito, salga corriendo si alguien le ofrece curar la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad. Estas no son enfermedades, no se pueden curar. Además, no existe ninguna práctica científicamente avalada, comprobada, que pueda curar este tipo de características del ser humano. Entonces, si usted va a un profesional que le dice que tiene una práctica que va a curar esto, está frente a alguien que le está haciendo un fraude. Está frente a alguien que no solamente le está ofreciendo un servicio que no existe, no solamente le está ofreciendo curar algo que no es una enfermedad, le está quitando su dinero por algo que no está establecido legalmente, incluso por algo que está prohibido mundialmente. Básicamente usted estaría pagando para que torturen o a su familiar o a sí mismo. Esa sería la analogía. Muy valiosa porque al final, Isamari, lo que nos estás mostrando es que nos volvemos cómplices de un delito, que es antivida además, porque si esta señora que nos está escuchando y que pensó que en algún momento, porque observa que su hija o su hijo adolescente tiene algún comportamiento que le puede sugerir a ella preocupación, o que la preocupación es legítima, no estamos diciendo que usted no se preocupe, señora, usted se puede preocupar, pero si el camino que usted va de alguna manera a iniciar es que tú acabas de advertir, Isamari, tome usted, señora, conciencia entonces, ¿verdad? Tome usted conciencia que el daño que usted le va a procurar a su hijo, a su hija, será mayor y será irreparable, versus algo que sencillamente posiblemente requiera de una orientación para usted, que es la madre, requiera de un tratamiento, o el padre, pero que en el muchacho, en todo caso, en la muchacha lo que sí necesita es la compañía, eso es de la gente que, ¿no? Creo que eso es una reflexión importante. Al final de esto, Isamari, la discriminación siempre se vuelve un arma de control, ¿no? Un arma, desde el punto de vista social, un arma de control y un arma, por supuesto, sobre las minorías, ¿no? Sobre lo que se supone que son las minorías. Entonces, qué importante darnos cuenta que no se es minoría cuando tú tienes una inclinación, no se es minoría solamente porque tú no creas en el mismo sistema religioso, no sé, sencillamente, y si eres minoría, mereces respeto. Supongamos que son minorías, supongamos que así lo son.
yo creo cada vez más que menos se convierten en menos minorías, son parte del espectro poblacional. Lo que sí es cierto es que merece de alguna manera ese entender y el respeto. Entonces, en función de esto, Isamari, ¿cómo puede una persona que está escuchándonos, por ejemplo, aliviar esta angustia, este miedo, esta mamá, este papá? Porque, bueno, porque tiene su propia historia, sus propias creencias, y son legítimas, no las estamos condenando, pero que tiene mucho miedo por ese hijo, por esa hija que está en estas circunstancias. ¿Qué le podemos, tú decías, buscar ayuda? ¿Dónde buscar ayuda? ¿Cómo sabe esta persona que nos escucha que la ayuda que va a buscar va a ser realmente útil para este proceso que es de ella como mamá y papá, o papá, pero también, pero sobre todo, es de su hijo o de su hija? Hablo de este caso porque, bueno, porque quizás es uno de los casos más frecuentes que de pronto nosotros en el servicio podemos manejar. Por supuesto que hay otras situaciones con personas adultas, ¿no? Que también sufren de una cantidad de discriminaciones diversas. Pero en este caso, ¿cómo haría una persona para distinguir cuál es la ayuda adecuada? Fíjate, creo, Marisol, que primero es una pregunta muy importante la que estás haciendo. Y quizás el primer paso para conseguir la ayuda adecuada, porque que no sea necesaria en las terapias, no necesarias, que sean prohibidas las terapias de conversión, no significa que una persona que está atravesando cuestionamientos sobre su orientación sexual, sobre su identidad sexual, no necesite ayuda psicológica. Estos son dos cosas distintas, ¿no? Seguramente sí va a necesitar ayuda psicológica, sobre todo si estamos hablando de cuestionamientos en su identidad sexual. Pero una cosa, como tú lo decías, es ir a una terapia donde te prometen curar, eso no existe, a ir a una terapia donde te prometen acompañarte, donde te escuchan, donde no te dicen tú estás mal, ni te juzgan, ni te intentan cambiar, sino están posicionados desde comprender la experiencia subjetiva de la persona que está allí y desde el respeto. Entonces, ¿cómo podemos saber que es un profesional que puede ayudar? Uno, tenemos que entender que como sociedad estamos en nuestro derecho, pero creo que también en nuestra obligación de pedir las credenciales a los profesionales a los que vamos. A mí me parece, tengo esta impresión de que como venezolanos es algo que nos da pena, ¿no? O sea, que yo vaya a pedirle al otro, bueno, demuéstrame que tú sí sabes. Y la realidad es que nuestros pacientes o nuestros clientes, las personas que vienen a solicitar un servicio, tienen todo el derecho y creo incluso el deber de solicitar nuestras credenciales. La primera credencial es el número de federado. ¿Cuál es su número FPV? Ese número tienen que pedirlo. Y si la persona no tiene un número FPV, no está en un ejercicio legal de la psicología. Primer punto. Si no se lo quiere dar, no se quede con ese psicólogo. Una vez que se lo dé el paciente, el cliente, puede ir a la página de la Federación de Psicólogos, fpv.org.be, y allí tenemos un buscador de número de federado. Coloca el número y le debe salir el nombre de esta persona y usted ya sabe entonces que, por ejemplo, hay un ejercicio legal de la psicología. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es poder pedir credenciales en trabajo de género. Porque también tenemos que entender que muchos psicólogos, muchos profesionales de la salud mental tienen la mejor disposición, quieren hacer una psicoterapia buena, positiva, de ayuda real a este cliente o a este paciente, pero no tiene una formación de género. ¿Okay? Tiene la buena intención, pero no tiene la formación en género o no tiene la formación en sexualidades. Entonces esto también creo que es importante que la persona pregunte, bueno, ¿tienes experiencia con este tipo de casos? ¿Tienes estudios? ¿Tienes certificaciones que estudien o que te avalen de alguna forma que tú tienes conocimientos en el trabajo con las sexualidades? Y si estamos en un sí, ese es el profesional para quedarse. Si todavía tengo dudas, puedo preguntar en la federación, puedo acercarme a la federación, solicitar qué psicólogo
puede atenderme y la federación seguramente dará un listado de profesionales que puedan atender a los diferentes tipos de casos, porque bueno, aquí nos estamos enfocando en sexualidad, pero si tenemos a una persona que ha sufrido discriminación de cualquier otro tipo, bueno, seguramente habrá un profesional que pueda atender ese caso de discriminación. Esa observación es muy interesante porque vale para cualquier otro caso. Por ejemplo, hoy por hoy que lamentablemente estamos enfrentando trastornos muy frecuentes mixtos de depresión, ansiedad y suicidio inclusive. Qué interesante que cuando usted vaya a buscar ayuda, usted tenga la confianza, la tranquilidad que la persona que lo va a atender maneja este tipo de situaciones, porque eso va a redundar en su beneficio, básicamente es eso, ¿no? Por eso es muy importante. Y en esa misma línea, Marisol, aprovecho y creo que así como los clientes y los pacientes tienen que hacer esto, los medios de comunicación tienen que hacer esto también, ¿no? ¿Cómo no? De cuando inviten a personas a hablar, a expertos a hablar, de verdad revisar que sean expertos en el área, ¿no? De verdad revisar que tengan las credenciales para poder hablar sobre los temas específicos, y va a ser una forma de poder divulgar la información verídica, la información sustentada, ¿no? Y no opiniones, no estigmas y más desinformación. Sobre todo opiniones que van a dañar mucho más de lo que la propia situación de la persona puede estar inclusive viviendo, ¿no? Creo que eso es tremendamente valioso. No sé si está en la posibilidad, ustedes hicieron el comunicado y me parece una cosa muy interesante, exhortando a la población en general, a las familias, a los medios de comunicación, como lo acabas de decir, no solamente a rechazar el fraude, sino a hacerse un poco eco de esto, ¿no? Alguien que nos esté escuchando, que tenga, ya tú le diste unos elementos valiosísimos donde buscar, qué buscar, pero que tenga el conocimiento de alguna práctica de esta naturaleza o que le haya pasado y que quiera, ¿verdad? Como ustedes lo dicen allí, hacerse eco de este comunicado y contribuir con esta iniciativa tan valiosa como es darle el espacio, el reconocimiento público necesario simplemente al derecho que tengo a tener una sexodiversidad, a vivir en la sexodiversidad. Una persona que nos está escuchando, ¿qué podría hacer, Miss Mary? Mira, desde lo más básico, como retuitear o reenviar el comunicado, ¿no? Ese sería como un primer punto de hacerse eco. Y luego divulgarlo en cuando hablamos, ¿no? En una simple conversación entre amigos, entre familiares, en dar espacio para que esto se discuta. Si trabajamos en espacios como colegios, universidades, organizaciones, pues prestar espacios también para que personas formadas en el área puedan dar charlas, puedan dar talleres, hacer live. Ese tipo de cosas son muy importantes, son espacios donde se gana mucho. Luego también tenemos, y ya se nos han acercado a la federación, algunas asociaciones, algunas agrupaciones, y bueno, definitivamente estamos muy abiertos a tender puentes, a comenzar a establecer alianzas para poder tener estos mismos espacios, para poder garantizar de alguna forma que se siga, que no se quede nada más en un papel, que se siga divulgando para que llegue a todos los profesionales de la salud mental, a todos los potenciales pacientes, a todos los potenciales clientes. Y nuestro fin último, y creo que es el fin último de cualquier ser humano, es tener una sociedad más armoniosa, ¿no? Una sociedad donde seamos más felices todos, por más cursi que pueda sonar, pero al final, en la medida en que cada quien acepte un poco más que somos distintos y acepte las diferencias del otro, vamos a tener sociedades mucho más equilibradas, mucho menos odio, mucha menos discusión, y eso va a redundar en el bienestar emocional de cada uno de nosotros. Así es.
Yo quiero agradecerte importantemente y muy especialmente tu participación, esta conversación, Isamari, porque al final, como empecé diciendo, este asunto no es solamente, este problema discriminatorio no es solamente de aquellas personas que tienen cercano un familiar, un hijo. No. Este es un asunto de ciudadanía, este es un asunto que tiene que ver, como tú lo acabas de decir, con hombres, mujeres, con la sociedad. Estamos buscando maneras, caramba, de incidir en esta construcción de la paz ciudadana y del bienestar, y eso no se da por decreto, ni se da sencillamente por recomendaciones, eso se da por prácticas vitales. Y en ese sentido, por eso agradezco enormemente todo esto que nos comentas, y con toda seguridad decirte que este espacio es de ustedes, de la Federación, mis colegas, para seguir conversando. Hay una cantidad de temas muy importantes que están en la mesa, y sé que ustedes están atendiendo a propósito pues de la claridad que las personas necesitan cuando cuando sienten la necesidad de buscar ayuda profesional. Isamari Arenas, doctora en psicología, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela y del Tribunal Disciplinario de la misma. Agradecida, Isamari, y sobre todo tus redes sociales y las redes de la Federación. Mira, pueden comunicarse conmigo por el Instagram, @isamari.arenas, y en la Federación, @FPV_VE. Y allí seguramente le vamos a dar respuesta. Muchísimas gracias, Marisol, por el espacio, por darnos estos minutos para discutir este tema, y quedamos totalmente a la orden. Gracias a ti, Isamari, y gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción de este espacio, a Gregorio González, y a ustedes, querida audiencia, que nos acompañan todos los jueves, a mirar estos temas que tienen que ver con el mundo de la salud mental y este ejercicio de la ciudadanía. No me queda más que desearles feliz tarde y, sobre todo, buen provecho. Psicología y ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los trasplantes y la solución a Cuatela. En 1810, el famoso doctor Victor Frankenstein, de la novela de Mary Shelley, construiría a su criatura a partir de fragmentos de cadáveres, a través de un procedimiento que era solo dominio de la ciencia ficción, pero que hoy, hecho realidad, ha alargado la vida de muchas personas hasta edades insospechadas.